Hoy vamos a ver un tema nuevo, muy interesante, que se llama centro de percusión. Probablemente ese tema sea completamente nuevo para ustedes, pero por lo menos uno de los términos aquí sí les puede ser familiar, ¿verdad? Percusión. ¿En qué han escuchado o han empleado ustedes la palabra percusión? Hablar de instrumentos de golpe, no sé, ¿Okay? sí. Instrumentos musicales que se, que se accionan por medio de algún golpe, ¿verdad? Efectivamente. Eh, bueno, sí está relacionado con eso, efectivamente, con el golpe. Vamos a ver que como parte de su funcionamiento hay máquinas o elementos de máquina que están sometidos a impactos. Y estos impactos pueden tener repercusiones negativas sobre las máquinas, pueden producir deterioro, pueden producir fallo en las piezas. Y entonces vamos a estudiar este tema para ver cómo minimizar los efectos del impacto bajo ciertas condiciones. Para ello, vamos a hacer un análisis. Vamos a tomar una barra. Vamos a analizar una barra que está pivotada. En su extremo superior, el cual le voy a llamar A. Esa barra, de momento vamos a considerar que es un material homogéneo, que es una barra uniforme. Entonces su centro de masa está ubicado justo a la mitad de su longitud. Esa barra de longitud L la vamos a soltar desde el reposo en la posición horizontal. ¿Ok? Y pues obviamente gracias a su peso va a empezar a girar alrededor de A. Entonces vamos a medir su ubicación por medio de un ángulo con respecto al eje horizontal, que va a ir en aumento. Tiene su peso entonces por acá. ¿Okay? Y vamos a tratar de determinar cuál es la reacción, cuáles son las reacciones que se generan en el apoyo A durante todo su movimiento. Pero los ejes de coordenadas, que recuerden que cuando nosotros hablamos de un sistema de ejes de coordenadas, pues la condición particular que tienen que cumplir es que sean ejes mutuamente perpendiculares, pero la orientación de esos ejes nosotros la ponemos a conveniencia. No es estrictamente necesario. Por ejemplo, vamos a ver, cuando yo tengo un apoyo de pasador, ¿cuántas reacciones hay? ¿Cuántas reacciones debo tener aquí en el punto A? Dos. Dos, ¿ok? ¿Y qué direcciones tienen esas reacciones?
En dos ejes que tengamos, X y Y, en este Ok, caso. en dos ejes Horizontal y mutuamente perpendicular. perpendiculares, efectivamente, pero no necesariamente esos ejes van a ser un eje horizontal y uno perpendicular, perdón, uno horizontal y uno vertical, sino pues que, por ejemplo, yo podría poner esos dos ejes perpendiculares, veámoslo así, mis bolígrafos son los ejes, yo los puedo orientar así, pero les puedo dar cualquier otra orientación. Lo importante es que tengo que tener reacciones en dos ejes perpendiculares entre sí. Si, por ejemplo, para cualquier ejercicio, un ejercicio sencillo de mecánica 1, ustedes calculan las reacciones en el apoyo, lo ponen así, los ejes X y Y de esta manera, calculan esas dos reacciones y las suman, sacan la resultante, pero luego vuelven a resolver el ejercicio y ahora ponen los ejes con un cierto ángulo de inclinación, averiguan las dos reacciones en cada uno de estos dos ejes y de nuevo las suman para sacar la resultante. En ambos casos, la fuerza resultante debe ser exactamente la misma, tanto en magnitud como en dirección y sentido. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Ok, profe. perfecto. Entonces, por comodidad, en este ejercicio, yo voy a tomar mis ejes paralelo y perpendicular a la barra. O sea que esos ejes van a estar girando con la barra. Entonces, a esta dirección le voy a llamar la dirección tangencial y a esta dirección radial. De manera que entonces las reacciones en el punto A no les voy a llamar a X y a Y, sino que les voy a llamar A tangencial y A radial. ¿Ok? Y de todo esto, lo que me interesa es determinar cuál es la magnitud de esta reacción perpendicular a la barra. La reacción tangencial, A tangencial. Este es mi objetivo a partir de este momento. Bueno, ¿qué puedo hacer para ello? Podemos hacer una sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial, por ejemplo. Digo, sumatoria de fuerzas tangenciales. ¿Igual a qué? ¿A qué va a ser esa sumatoria de fuerzas? ¿Será igual a 0? No es No, igual a profe. 0. El sistema está en movimiento, ¿verdad? Entonces, estamos en una condición de equilibrio dinámico. Eso es igual a masa por aceleración, ¿ok? Pero ¿cuál aceleración es la que tengo que poner acá? ¿Cuál será esta aceleración? Esta debe ser la aceleración del centro de masa, ¿verdad? Pero además en este eje. Si yo digo sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a sumatoria de, perdón, va a ser igual a la masa por la aceleración en X del centro de masa. Si hago sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual a la masa por la aceleración en Y del centro de masa. Bueno, pues entonces esto va a ser igual a masa por aceleración tangencial del centro de masa. ¿Ok? Bueno, ¿qué fuerzas tengo en la dirección tangencial? Tengo esta que le he llamado A tangencial, que yo voy a considerar mis ejes en ese sentido, ¿verdad? Positivos, en los mismos que he puesto las fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas tengo? Tengo A tangencial. ¿Qué otra fuerza tiene componente en esa dirección? El peso, profe. El peso. El peso tiene una componente. Veamos cuál sería esa componente. El peso es perpendicular a la horizontal. ¿Ok? Y si trazo una línea perpendicular a la barra, entonces ahora esta es perpendicular a esta es perpendicular a esta, de manera que el mismo ángulo que forman estas dos líneas lo forman esta.
Entonces, aquí tengo zeta. ¿Ok? De manera que la componente tangencial del peso, primero que nada, iría en sentido negativo, sería menos W, sería coseno de zeta. ¿Ok? Ahora, ¿hacia dónde es la aceleración del centro de masa? Cuando esto está, la aceleración tangencial del centro de masa, como esto está girando hacia abajo, ¿verdad? Porque viene descendiendo, porque lo soltamos desde el reposo arriba, ¿cuál es la dirección de la aceleración tangencial? Hacia, hacia la izquierda y abajo. Bueno, la misma Efectivamente, dirección ¿verdad? de la tangencial del peso. Efectivamente, así, ¿verdad? Aceleración tangencial va para allá, ¿ok? La aceleración tangencial va para allá. Y de acuerdo al sentido positivo de nuestro eje, entonces esto sería negativo, ¿de acuerdo? Sería entonces menos masa por aceleración tangencial. Bien, ahora, ¿cuánto vale esa aceleración tangencial? ¿Cómo se determina la aceleración tangencial? Bueno, resulta que este elemento está girando con una velocidad angular omega, ¿verdad? Y pues tiene que tener una aceleración angular alfa. ¿Por qué digo que tiene aceleración angular? Bueno, porque como hay una aceleración acá, la gravedad hace su efecto, ¿verdad? En el peso, y el peso pues entonces genera una componente tangencial, pues esta velocidad angular no es constante. Entonces hay aceleración angular. Y entonces, en términos de la aceleración angular, ¿cuánto vale la tangencial? ¿Cuál es el valor de la aceleración tangencial en términos de alfa? Alfa por R. Alfa por R. ¿Y cuál sería el radio desde el centro de rotación hasta el centro de masa? L medios. L medios. Muy bien. Alfa por L medios. Bien. Entonces, voy a despejar aquí A tangencial. Voy a decir que es igual al peso, pero el peso lo voy a poner en términos de la masa. Sería entonces mg coseno de zeta y menos m por alfa por L medios. ¿Ok? Vamos a llamarle a esta ecuación número 1. Y ahora voy a plantear una ecuación más. Entonces, en este caso, ¿qué otra ecuación podría plantear? Para el eje radial. Sumatoria de fuerzas en la dirección Sumatoria. radial. Lo Exacto. que pasa es que la sumatoria de fuerzas en esa dirección radial no nos va a dar un aporte importante, porque resulta que en la dirección radial no actúa la fuerza que queremos averiguar, y más bien nos introduce una incógnita más, que es esta reacción a radial. Entonces, ¿qué otra ecuación podría plantear que no sea de fuerzas? Podría ser sumatoria de momentos. Puede ser sumatoria de momentos, efectivamente. Entonces vamos a plantear la ecuación de sumatoria de momentos. Recordemos que entonces dice así: sumatoria de momentos de las fuerzas externas. Vamos a indicar el sentido que le vamos a dar positivo. Tengo que indicar el punto. Voy a hacer momentos en A para que no actúe ninguna de esas dos fuerzas. Es igual a sumatoria de momentos de las fuerzas de inercia más el producto de I por alfa.
Ok. Esta es la ecuación genérica y ahora vamos a ver qué componentes tenemos ahí. Bueno, ¿qué fuerzas externas producen momento alrededor de A? Bueno, esta pieza está sometida únicamente al efecto de tres fuerzas, las dos reacciones en el apoyo y el peso. Las dos reacciones en el apoyo no producen momento alrededor del mismo punto de aplicación, pero el peso sí genera momento, ¿verdad? ¿En qué sentido es el momento que genera el peso? ¿Sentido horario o antihorario? Horario. Horario, ¿verdad? Lo hace girar de esta manera, por eso viene bajando. Ahora, ¿cuál es el momento que produce el peso? ¿Cuál es el momento que produce el peso? Bueno, el peso yo puedo decir que tiene una componente radial y una componente tangencial. ¿De acuerdo? La componente radial no produce momento porque su línea de acción pasa por el punto A, pero la componente tangencial sí. Entonces, esa componente sería W coseno de zeta, ¿verdad? W coseno de zeta. ¿Y cuál sería la distancia? Fuerza por distancia, es el momento. ¿Cuál es la distancia para ese momento? L medios. L medios, W coseno de zeta por L medios. Pero como decimos que es en sentido horario y yo considero positivo antihorario, este momento es negativo. Ok, no hay ninguna otra fuerza que produzca momento, entonces paso al lado derecho. Fuerzas de inercia. ¿Cuáles son las fuerzas de inercia? Recordemos que las fuerzas de inercia son el producto de la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Cuántas componentes de aceleración tiene el centro de masa? Ya sabemos que tiene una aceleración tangencial, ¿verdad? ¿Y hay alguna otra aceleración que tenga el centro de masa? Por el hecho de estar girando, ¿qué aceleración tiene cualquier punto de esa barra? Van a tener aceleración angular. Recordemos que basta con que haya giro, aunque sea con velocidad angular constante, para que haya aceleración radial. ¿Estamos de acuerdo? Y esa aceleración radial que se calcula como ¿Cuál? Perdón, profe, es que la estaba aceleración apuntando. radial. ¿Cómo se calcula la aceleración radial? A, R por W cuadrado. Ajá, omega cuadrado por R. Recuerden que no es indispensable que haya aceleración angular para que exista la aceleración radial. Basta con que el cuerpo gire. Ok, pero esa aceleración radial multiplicada por la masa, pues entonces me da una de las fuerzas de inercia. Pero resulta que su línea de acción pasa por el punto A, no produce momento. Entonces, la única fuerza de inercia que produce momento es el producto de la masa por la aceleración tangencial. ¿Estamos de acuerdo? Que igual que esta aceleración tangencial, voy a tener en esta dirección la fuerza, una de las fuerzas de inercia, que es masa por aceleración tangencial. Esto es una de las fuerzas de inercia que genera momento. Entonces, digo, masa por aceleración tangencial es la fuerza. ¿Y cuál es la distancia para el cálculo del momento? L Alrededor de medios. L L medios. medios. Ok, L medios. Pero resulta que a su vez también la aceleración tangencial es alfa por L medios, ¿verdad? Entonces me queda M alfa por L medios por L medios. Este giro, este momento que produce el error de A es en sentido horario, de manera que también esto es negativo. ¿Ok? Y ahora viene el producto de I por alfa. El momento de inercia es un escalar. Ese momento de inercia, que es de una barra delgada uniforme, ¿okay? Es entonces
el momento de inercia centroidal es un doceavo de m por L al cuadrado por alfa. Pero esta alfa también es en sentido horario, de manera que esto es negativo. Vean que todos los términos de la ecuación son negativos, de modo que podría multiplicar toda la ecuación por menos 1. El peso lo voy a poner acá en términos de la masa, digo que esto es mg, y entonces ahora observen que la masa es un factor común en todos los términos de la ecuación, de manera que los puedo eliminar. Entonces voy a dividir entre la masa y multiplico todo por menos 1, ¿ok? Y veamos qué nos queda. Entonces dice g coseno de zeta por L medios es igual a m por alfa por L al cuadrado cuartos. M por alfa por L al cuadrado cuartos. Más m L cuadrado por alfa entre 12. Perdón, aquí, bueno, voy a ponerla para no tachar ahí. Olvidé que iba a cancelar la masa, cancelé al lado izquierdo, no al lado derecho. Entonces ahora sí cancelamos las masas a ambos lados. Todavía hay un factor común ahí, que es L. Podría dividir entre L todos los términos, entonces este L cuadrado me queda lineal y este también. Puedo multiplicar toda la ecuación por 2. Y entonces esto se me va, aquí me queda 2 y aquí me queda 6. De modo que tendría g coseno de zeta igual a alfa por L medios más alfa por L sextos. Si saco factor común sería 6, entre 2 es 3. Entonces esto sería alfa por L por 3 más 1 sobre 6, 4 sextos, o sea, 2 tercios. Entonces, de aquí, ¿qué puedo despejar? De aquí puedo despejar la aceleración angular. Y digo que alfa va a ser 3 pasa a multiplicar 3g coseno de zeta entre 2L. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Sí, profe. ¿Sí? No, de mi parte no. Ok. Esa ecuación, entonces, le voy a poner este número 2. Y ahora, vean que si sustituimos la ecuación 2 en la 1, ya puedo averiguar cuánto es A tangencial. Entonces ahora sustituimos 2 en 1. Entonces tengo que A tangencial va a ser igual a mg coseno de zeta menos m por L medios por, vamos a ver si me cabe esto aquí, 3g coseno de zeta entre 2L. ¿Ok? Veamos entonces, diría que A tangencial, observen el término mg coseno de zeta, están los dos términos, ¿verdad? Puedo sacarlo a factor común. Mg coseno de zeta. Entonces, vamos a decir por 1
menos, vamos a ver, aquí queda 3 y abajo queda 4. ¿Qué más? MG, coseno de cita, la L se cancela, ¿verdad? Está bien, entonces me queda 1 menos 3 cuartos. Una unidad es 4 cuartos, 4 menos 3 es 1 cuarto. O sea, es igual a mg coseno de cita sobre 4. Eso es la reacción atangencial. Esto le voy a llamar ecuación número 3. ¿Estamos bien? Vean que obviamente esta reacción no es constante, varía. ¿Varía con qué? Con el ángulo. Entonces, cuando cita es 0 grados, por ejemplo, cuando la pieza está completamente en posición horizontal, ¿cuál será la reacción en la dirección tangencial? ¿Cuánto es el coseno de 0 grados? El coseno de 0 grados es 1. Entonces me queda mg cuartos. Cuando cita es 90 grados, o sea, cuando está en posición vertical, el coseno de 90 grados es 0. Entonces esa reacción va a ser 0. Toda la reacción va a descansar sobre la componente radial que va a estar en ese caso vertical. ¿Y suena lógico eso? Bueno, claro que sí, porque ven que entonces el peso, que es vertical, sería la única fuerza, además de la radial en ese eje, y entonces esa componente tangencial sería 0. Bueno, ¿para qué hicimos esto? Bueno, ahora resulta que vamos a plantear de nuevo el mismo problema, pero esta vez vamos a poner una fuerza perpendicular a ella en algún punto. Vamos a ubicar un punto cualquiera por acá y vamos a poner una fuerza dirigida perpendicular a la barra, como la que se podría producir en algún impacto de esta pieza. O sea, si esa pieza viene bajando y de repente impacta con algo, entonces va a recibir una fuerza tangencial a ella. Y entonces vamos a ver cómo se va a afectar la reacción atangencial con la existencia de una fuerza en un punto por acá cualquiera. ¿Ok? La idea de estos dos análisis va a ser comparar el efecto y luego entonces ver a nivel de diseño qué podríamos hacer para minimizar ese efecto. Entonces estamos hablando nuevamente de la misma barra AB. Entonces, por aquí en algún punto, a una distancia que le voy a llamar B, desde el punto A, se va a aplicar esta fuerza F. A ese punto le vamos a llamar el punto C. Y recordemos de nuevo las variables. Aquí tengo el ángulo zeta, que se repite entre el peso y la tangencial, que toda la longitud es L, y que el centro de masa está a
L medios. Muy bien. Entonces, nuestro objetivo es exactamente el mismo esta vez. Entonces, ya sabemos que por la experiencia anterior, que no vamos a plantear más que dos ecuaciones. Una va a ser la sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial y otra la sumatoria de momentos, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos con la sumatoria de fuerzas tangenciales igual a masa por aceleración tangencial. Tengo entonces A tangencial, pero esta vez tengo algo que es esta fuerza también F. Entonces aquí le voy a poner la fuerza F más F menos la componente del peso, que es W coseno de zeta. De una vez lo voy a poner en términos de la masa, mg coseno de zeta. Ok, y esas son todas las fuerzas en la dirección tangencial, y eso es igual a la masa por la aceleración tangencial, que sabemos que es alfa por L medios. Pero también sabemos que esa aceleración tangencial viene hacia abajo, ¿verdad? De modo que es negativo. Despejo vamos a ver. Bueno, voy a poner los términos comunes acá primero. Voy a poner este término, lo paso para allá. Vamos a ver mg coseno de zeta, m por alfa por L medios. Vamos a ver. Digo, aceleración tangencial va a ser igual entonces a mg coseno de zeta menos m por alfa por L medios menos f. No le voy a hacer nada más a esta ecuación de momento. Esta va a ser mi ecuación número 4. Y ahora vamos a plantear la sumatoria de momentos en A igual a, bueno, de las fuerzas externas igual a la sumatoria de momentos en A de las fuerzas de inercia más I por alfa. Ok. Esta vez las fuerzas externas que producen momento ya no va a ser únicamente el peso, sino también la fuerza F, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, el peso produce un momento en sentido horario, que sería negativo, sería menos el peso que es mg, menos mg coseno de zeta, menos mg coseno de zeta, por la distancia que es L medios. Luego la fuerza F produce un giro antihorario, sería un momento positivo, más F por la distancia perpendicular B. ¿Ok? Eso es todo. Fuerzas de inercia va a ser lo mismo, sabemos que es solo el producto de la masa por la aceleración tangencial, que produce un giro horario, sería negativo, menos masa por aceleración tangencial por la distancia que es L medios. ¿Ok? Más I por alfa, pero como alfa es en sentido horario, pues también entonces es negativo, menos un doceavo de ml al cuadrado por alfa. ¿Ok? Vamos a ver entonces, ya esta vez no tengo factores comunes a todo, ¿verdad?
Voy a ordenarla nada más. Vamos a ver, aquí tengo mg coseno zeta por L medios. Bueno, esta aceleración tangencial es alfa por L medios. Y por L medios. Y entonces eso me da m por alfa por L al cuadrado cuartos. Entonces sería m por L al cuadrado cuartos por alfa menos m por L al cuadrado por alfa sobre 12. Mínimo común denominador es 12. 12 entre 4 es 3. Entonces sería 3 más 1, 4 doceavos, o sea, un tercio, ¿verdad? Entonces esto me da menos ml cuadrado por alfa entre 3. Y al otro lado, menos mg coseno de zeta por L medios más f por b, igual a eso. Ok, esta es mi ecuación número 5. Ok, veamos qué podemos hacer ahí entre 4 y 5, porque observen que son dos ecuaciones y tengo ¿cuántas incógnitas? Esta fuerza no es una incógnita. Esta fuerza, pues sencillamente es una fuerza que se está aplicando que debería ser conocida, ¿verdad? Es la fuerza con que se está impactando esto. Entonces aquí las incógnitas son alfa en esta ecuación y A tangencial en la ecuación 4. Entonces son dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué puedo hacer ahí? Yo puedo hacer cualquier despeje y sustitución, ¿verdad? Pero si hay algo que observe que me puede facilitar un poco el trabajo, pues lo puedo aplicar. En teoría, podría despejar alfa de esta ecuación, que va a quedar en términos de todas las constantes y la variable f, perdón, la constante f y las demás variables. Y si sustituyo esa alfa en la ecuación 4, pues entonces ya toda la ecuación quedaría en términos de A tangencial y F, ¿verdad?
De manera que lo puedo hacer. Es una expresión un poquillo larga, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. Ahorita estoy viendo algo en la ecuación número 4. Es lo siguiente. De la ecuación número 4 voy a despejar m por alfa por L medios. M por alfa por L medios. Para despejarlo lo pasaría al lado izquierdo. Entonces va a ser igual a mg coseno de zeta menos f y menos a tangencial. ¿Estará bien? Revisen a ver si me equivoco con algo. M por alfa por L medios está negativo a la derecha, lo paso a la izquierda positivo. A la derecha se mantiene mg coseno de zeta y menos f y pasa a restar a tangencial. Voy a multiplicar por 2. Entonces, toda la ecuación, entonces tengo m por alfa por L igual a 2mg coseno de zeta menos 2f menos 2 veces a tangencial. Ok, entonces esta expresión que le llamo 6, m por alfa por L, vean que aquí en la 5 tengo m por alfa por L. Me sobra una L más ahí, pero entonces voy a sustituir todo eso aquí. Sustituyo 6 en 5. Presten mucha atención porque para que no vaya a dejar yo nada botado por ahí. Vamos a ver, entonces tengo menos mg coseno de zeta por L medios más f por b es igual a menos. Ven que esta expresión sería m por alfa, perdón, m por L por alfa por L tercios, ¿verdad? Puedo descomponer esto en m por L por alfa por L tercios. ¿Están de acuerdo? A ver, ¿están conmigo ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, entonces voy a poner solo de momento L tercios, que es lo que falta para completar esta expresión cuando multiplique por m por L por alfa. Pero en vez de m por L por alfa, pongo esto. Por 2mg coseno de zeta menos 2f menos 2a tangencial. Bueno, tal y como lo hice, en toda esta expresión ahora ya solamente hay una incógnita, que es a tangencial, obviamente en términos de f. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo lo despejamos aquí. Digo menos mg coseno de zeta por L medios. Esta f por b la voy a mandar para el otro lado para ver. Ah, no, porque lo que debo despejar es esa tangencial. Está bien aquí. Más f por b. Este primer término, esto por este primer término, me lo traigo para acá. Es más, este 2 lo podría sacar a factor común para todo. Para ver. No, es igual, porque voy a multiplicar todo dentro. Entonces, este primer término que está negativo pasa a sumar acá. Y sería más 2 tercios de mg coseno de zeta por L. ¿Está bien? Revisen.
mg coseno de zeta por L por 2 entre 3. Aquí está negativo, pasa a sumar. Ok, ven que ya este término es compatible con este. Ahora viene el segundo término, menos por menos da más, y al pasar por otro lado pasa negativo. Menos 2 tercios de F por L. ¿Está bien? 2F por L entre 3, menos por menos da más, pero al pasarlo al lado izquierdo, menos. Ok, y entonces ya me queda aquí el tercer término, menos por menos da más, 2 tercios de A tangencial por L. Ok, denle una revisadita ahí antes de cambiar la hoja, para ver que no me haya equivocado en nada. Vamos a ver, aquí voy a sacarle el jugo a este pedacito acá para sumar al menos estos dos términos. Vean que tengo entonces mg coseno de zeta por L, el factor común entre estos dos. Pues mg coseno de zeta por L por menos 1/2 es este. Y aquí más 2 tercios. ¿Verdad? 2 tercios de mg coseno de zeta por L. Ok, y luego podemos sacar a factor común F. Bueno, no, dejémoslo así. Más F por B menos 2 tercios de F por L igual a 2 tercios de A tangencial por L. Bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a subir esta hoja para que la sigamos viendo ahí. Ahí está. Primero que nada acá, 2 tercios menos 1/2, mínimo común es 6, ¿verdad? 2 por 3 es 6, 6 entre 2 es 3. Entonces, y 6 entre 3 es 2. 2 sextos menos 3 sextos me da menos 1 sexto. Alguien que con calculadora a mano que me verifique si efectivamente esta suma da menos 1 sexto. A mí me dio un sexto positivo. Un Eso sexto es positivo. menos 1/2 más 2 tercios. Ajá. Sí, exacto. Ok. Un sexto. Un sexto positivo. Entonces, mg coseno de zeta por L entre 6, ¿verdad? Entonces, un sexto. Ajá. Más F, no importa poner por B, menos 2 tercios de L, igual a 2 tercios de L por A tangencial. Para despejar A tangencial, entonces voy a dividir, bueno, a multiplicar todo por 3, todo lo divido entre 2 y todo lo divido entre L. Entonces, diría 3 medios por 1 entre L, por todo esto. Es igual a A tangencial. ¿Ok? Ahora multipliquemos cada término. Entonces, vamos a ver. Con el primero, la L se va a cancelar. Entonces me queda solo mg coseno de zeta.
Arriba me queda 3, pero 3 y aquí abajo 6, entonces divido entre 3, arriba y abajo, y aquí me queda 2. Por este 2, 4. mg coseno de zeta entre 4. ¿Está bien? Revisen a ver este primer término, ese producto, si da Sí, mg profe. coseno de zeta entre 4. ¿Ok? Sí, a mí me da igual. Muy bien. Más f por b menos 2/3 de L. ¿Ok? Igual a tangencial. Bueno, la última ecuación que había enumerado era la 6, esta va a ser la ecuación 7. Ok, voy a copiar acá el resultado del análisis anterior cuando no existía la fuerza F, Profe, ¿sí? y ahí no multiplicó ese 3 medios. Puña, Ahí por sí, el. gracias, vamos a ver. Sí, todavía me falta todo eso. Es 3 medios, ok, 3 entre 2L, así, ¿verdad? 3 medios y entre L, ajá, por toda la expresión. Ok, Y se ok. le cancela el menos 2/3 L. Si multiplico cada término, sí. Veamos entonces, una vez. Entonces tengo mg coseno de zeta entre 4 más 3f por b sobre 2L. Y ahora, 3 medios por 2/3 se cancelan los números, se cancela la L y entonces me queda solo B, ¿verdad? Perdón, solo F, menos F. Igual a A tangencial. Es más, voy a hacerlo más que dicho que lo vio ahí. Voy a poner a factor común F y entonces digo por 3b entre 2L menos 1. Ahora sí, igual a A tangencial. Ok, lo que voy a poner acá es repetir la ecuación. De nuevo, esto va a ser la 7, pues la 7 despejada. De nuevo voy a poner ahora sin la fuerza F, A tangencial nos había dado. Profe, perdón, ¿podría subir un poquito más la hoja? Es que ya. Sí, disculpen, es que como olvidé Gracias. acomodarlo como estaba ahí. Ok, entonces, sin la existencia de la fuerza F, A tangencial nos había dado, según la ecuación número 3, mg coseno de zeta cuartos. Esto era la ecuación número 3. ¿Ok? Bueno, entonces vean, mi objetivo en el diseño de esta pieza va a ser que va a ser ubicar una posición, ya ahorita regreso ahí, va a ser ubicar o determinar una distancia V en donde debo de aplicar la fuerza F para que no tenga ningún efecto en la reacción tangencial. ¿Y cómo verifico que la fuerza F no tenga ningún efecto acá? Bueno, para ello entonces lo que necesito es que con o sin la fuerza, A tangencial me dé exactamente lo mismo. ¿Me explico? Sí, que nos dé el mismo resultado que nos dio Que nos dé al el mismo principio. resultado. Ok, entonces, veamos, ¿qué pasaría si en la expresión 7 todo esto se hace 0? Si esto de aquí se hace 0, la fuerza F no es 0. Pero si todo esto de aquí se hace 0, ¿cuánto me daría A tangencial? mg coseno de zeta cuartos. ¿Lo ven? Entonces, si en la ecuación 7
la expresión 3b sobre 2L menos 1 se hace 0, eso implicaría que A tangencial daría mg coseno de zeta entre 4. ¿Ok? Igual que sin la fuerza. Y puede ser que esto se haga 0. Y sí, veamos qué sucede. Entonces digo 3b sobre 2L menos 1 igual a 0. Paso el 1 para allá a sumar. 2L a multiplicar. Entonces tengo 3b igual a 2L. O sea, B igual a 2/3 de L. De modo que si yo aplico esta fuerza a una distancia de 2/3 de la longitud de la barra, no tiene ningún efecto sobre el apoyo en esta dirección. Y es que precisamente el apoyo fuerte de golpe se da en esta dirección. Por acá no, porque en esta dirección radial descansa el peso de la barra. ¿Ok? Pero el impacto fuerte lo sufre el punto de apoyo en esta dirección. Pero entonces ahora ya sabemos que si yo esa fuerza la aplico a esa distancia que acabamos de calcular, que es 2/3 de la longitud, no va a tener ningún efecto sobre la reacción perpendicular a la barra, que le hemos llamado A tangencial. ¿Está claro? Y hagamos la prueba aquí. Vean acá. Si B es 2/3 de L, entonces me queda 2/3 por 3/2 es 1. L entre L, 1 menos 1, 0. Entonces 0 por F es 0 y entonces A tangencial es igual a la expresión original. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, ese punto que acabamos de encontrar, el punto C, que acabamos de hallar a una distancia B igual a 2/3 de L, se llama centro de percusión. ¿Ok? Y es el punto en el cual una fuerza perpendicular a la barra no tiene repercusión, no tiene ningún efecto sobre la reacción en el apoyo en esa misma dirección. Y ahora, para que esto no se quede así tan teórico, les voy a dar algunos ejemplos muy interesantes. Profe, ¿Sí? y si pusiéramos esto en Excel o lo graficáramos, Ajá. ¿cómo se vería esta fuerza? Bueno, es que en este caso, en una gráfica, lo que nos está dando es un punto exacto, ¿verdad? Lo que nos daría es un punto exacto. Ajá. Pero digamos, esa fuerza sería
constante o oscilaría muy poquito? No, no importa, vean que no importa la magnitud, vean qué interesante, que no importa la magnitud de esa fuerza porque finalmente se cancela. Ujú, ujú. Finalmente se cancela. Si yo logro que esto se haga cero, que ya vimos que depende exclusivamente del punto donde se aplique esta fuerza, no importa qué tan grande sea la magnitud de esta fuerza, no tendrá ningún efecto aquí. Ah, ok, ahora sí. Ujú. ¿Está bien? Sí. Y vean que como esa fuerza es perpendicular a la barra, pues entonces no tiene componente radial, ¿cierto? Entonces, Ajá. como conclusión, no solamente no tiene ningún efecto en la dirección tangencial, es que no tiene ningún efecto en ninguna dirección, porque ella toda está en esa dirección tangencial. Ujú, ¿Ok? ujú. Bueno, les decía, ustedes son muy jóvenes, pero probablemente si no lo hicieron de niños, tal vez vieron a otros más viejos que ustedes hacerlo. Jugar, intentar jugar béisbol sin ningún instrumento para ello. Cuando yo era un niño, a eso le llamamos jugar bate. Una barra de chiquillos nos íbamos, vamos a jugar bate. ¿Y qué era jugar bate? Tomar un palo ahí, lo primero que nos encontráramos para golpear una bola, como que si estuviéramos jugando béisbol. ¿Ok? Eso es jugar bate. ¿Habían escuchado eso antes? Claro, profe. Sí, ok. Sí, sí. ¿Y por qué jugar bate? Porque se batea la bola, ¿verdad? Y ahí vamos cambiando términos ahí con el tiempo. La cosa es que cuando jugaba uno bate, cogía cualquier pedazo de regla que se encontrara por ahí. Y si por alguna razón alguien logró conseguirse una bola real de béisbol, que son bien duras, cuando uno golpeaba la bola, sentía un gozazo en las manos, en las muñecas, sentía un golpe importante. Sin embargo, cuando ustedes golpean una bola de béisbol con un bate de béisbol, y sobre todo si es un bate profesional, y saben cómo golpear la bola, pues no se debe sentir ninguna repercusión acá. Y digo acá porque la muñeca es el pivote de nuestra mano, ¿verdad? Nuestra mano pivota alrededor de la muñeca. Entonces nuestra mano es, una vez que estoy sujetando el bate, se convierte el bate en una extensión de nuestra mano. Es una sola pieza, mi mano, y el bate de béisbol se convierte en una sola pieza que pivota alrededor de mi muñeca. Entonces resulta que en el diseño del bate de béisbol, precisamente, se busca que si se golpea la bola en el punto donde se debe golpear, que para eso el bate tiene un determinado diseño, ¿verdad? Que tiene una forma como de botella. Si ustedes saben algo o van y le preguntan a alguien, pues sabe que el bate tiene un punto por ahí, en donde es el punto ideal para golpear la bola. Si ustedes sujetan adecuadamente el bate y golpean la bola en ese punto, pues no van a tener ningún efecto sobre las muñecas. Si nosotros nos dedicáramos a jugar bate, entonces, como le decíamos, de niños, con cualquier regla por ahí, y lo hacemos con mucha frecuencia, terminamos probablemente lesionados, ¿verdad? Precisamente, este es el centro de percusión. El bate de béisbol se diseña para que el centro de percusión sea el punto en donde se debe impactar la bola.
Vean qué interesante que es una aplicación de este concepto que estamos viendo, pero no a una máquina, sino pues a un instrumento deportivo. Lo mismo sucede en las raquetas de béisbol, en las raquetas de ping pong. Se diseñan igual, de la misma manera. El diseño, la longitud, la geometría de las raquetas, todo está hecho para que, en ese caso, si se impacta adecuadamente, o sea, ese es el centro de percusión. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, lo que pasa es que nosotros acabamos de ver que dice que V, que es esta distancia, ¿verdad? Y calculamos la distancia desde el pivote. Bueno, en el caso del bate, pues sería un poquito más abajo, no es en el extremo propiamente, sino que es donde va a quedar el pivote, donde nosotros lo vamos a sujetar. Más o menos así está calculado. ¿Qué es 2/3 de la longitud total? Bueno, pero es que este análisis que nosotros acabamos de hacer está muy bien hecho, tiene todas las fuerzas, pero hay una variable aquí interesante. Hay una variable interesante, voy a poner de nuevo la primera hoja, y es el momento de inercia. Y si bien es cierto que las fuerzas, como peso, la fuerza que yo aplique por ahí, las reacciones, no van a cambiar de un objeto a otro, solo sus magnitudes, ¿verdad? Y que de hecho, pues, la respuesta está en términos de la masa, ¿verdad? Lo que cambia es el momento de inercia. ¿De qué depende el momento de inercia? Depende directamente de la geometría de la pieza. Entonces, obviamente, el momento de inercia de este bat de béisbol no se calcula exactamente igual que lo hicimos en nuestro ejercicio, ¿cierto? Lo hicimos como considerando lo que es una barra delgada uniforme. En este caso, el centro de masa de esta pieza tampoco está a la mitad de la longitud. Entonces, para hacer ese mismo análisis, o sea, lo que quiero decirles es que esta distancia de 2/3 de la longitud no es la misma para cualquier pieza que yo esté diseñando. Más bien, en estos elementos se busca que ese centro de percusión esté en una ubicación muy particular. O sea, yo diseño el bate de béisbol y quiero ver cómo modifico las cosas para que efectivamente el centro de percusión me quede en la mitad de la longitud de esta sección. Y diseño la raqueta de ping pong o de tenis, bueno, al final es tenis también, ¿verdad? Tenis de mesa, para que el centro de percusión me coincida con el centro de esta sección acá de la raqueta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo logro? Bueno, para ello, entonces tengo que revisar la geometría, los materiales que utilice para desplazar el centro de masa más arriba o más abajo. ¿Por qué? Porque el centro de masa tiene influencia, la ubicación del centro de masa va a influir en esto. Bueno, porque recuerden que en las ecuaciones utilizamos un L medios por ahí, ¿verdad? Alfa por L medios es la aceleración tangencial. Y utilizamos L medios para calcular momentos. Y este L medios, pues estamos hablando de la misma distancia, que es la distancia desde el pivote hasta el centro de masa. De manera que entonces, yo tengo que aprender a controlar estas variables para ver de qué manera logro este objetivo. Y es que ese centro de percusión me quede aquí, o en este caso acá.
¿Está bien? ¿Por qué será esta geometría entonces en particular? ¿Qué efecto tiene esta geometría sobre la ubicación del centro de masa? Si yo lo comparo contra una pieza, vamos a ver, si el bate de béisbol fuera esa regla, ese pedazo de regla de construcción que me encontré por ahí botado, y con eso empecé a trabajar, que ese tenía, igual que el bate, tiene una longitud L, pero que en este caso el centro de masa estaba a L medios. ¿Qué variación tendrá la ubicación del centro de masa? Obviamente no pretendo que me digan que es 3/4 de L o que me digan un valor numérico, pero ¿hacia dónde creen ustedes que se desplace el centro de masa en este? Cerca del centro de percusión también, profe. Se va a ir más hacia abajo, ¿verdad? Se va a ir más hacia abajo porque tengo mayor concentración de masa del lado abajo que del lado arriba. Entonces ahora, no sé, tal vez me dé un centro de masa como por aquí. ¿Ok? Cuando yo plantee mis ecuaciones, entonces va a ser esta la distancia que necesito para calcular momentos, porque este va a ser el centro de masa y entonces va a ser la fuerza de inercia, el peso, una componente del peso, igual por esta distancia. Bueno, resulta que existe otro procedimiento basado en algo que se llama el momentum angular. ¿Ustedes se acuerdan en el curso de mecánica 2, tal vez, haber visto algo que se llama la cantidad de movimiento lineal? La cantidad de movimiento lineal, que de hecho eso lo ven cuando en un método de energía, el teorema de impulso y cantidad de movimiento lineal, se identifica con la letra L y era el producto de la masa por la velocidad del cuerpo. Existe otro que se llama el momentum o cantidad de movimiento angular. Ese es H. Y H es igual al producto de I por omega, el momento de inercia por la velocidad angular. Para la barra que estamos analizando, que gira con una velocidad angular en sentido horario, tal y como lo teníamos así, que tiene su centro de masa ubicado ahí a una distancia de L medios. Vamos a ponerle nombre al centro de masa, un LG. Ese centro de masa tiene una velocidad en este sentido y dirección, ¿verdad? Esa es la velocidad del centro de masa. Resulta que el momentum angular se calcula en un determinado punto. Aquí voy a poner a esto, le voy a agregar un subíndice G, y entonces este es el momentum angular en el centro de masa. ¿Ok? Dice que es el producto I por omega. Bueno, entonces para este caso, HG sería igual el momento de inercia. Ok, en ese caso, si es importante, el momento de inercia debe ser calculado en el punto donde se está calculando este momento angular. Entonces, el momento de inercia alrededor del centro de masa es un doceavo. Si ya yo calculara en otro punto, no es un doceavo, ¿verdad? Ok, entonces un doceavo de m L al cuadrado. ¿Ok? Y omega, pues, lo que tenemos. Ok, sin embargo, si yo decido calcular el momento angular en cualquier otro punto, por ejemplo en el punto A, va a ser igual
al momentum angular en el punto G más el momento. Mucha atención a esta expresión y por favor pregunten lo que sea necesario. Va a ser el momentum calculado en el centro de masa más el momento que produce la cantidad de movimiento angular alrededor de ese punto. ¿Ok? Viendo la cantidad de movimiento, perdón, lineal, la cantidad de movimiento lineal alrededor de ese punto. Entonces, la cantidad de movimiento lineal es m por v. ¿Ok? De manera que si aquí está la velocidad, la cantidad de movimiento lineal L, la veríamos igual en el mismo lado, m por v. Entonces, ¿qué momento produce este vector alrededor de A? Pues m por v por un r, que en este caso, ¿cuánto sería ese r? L medios. L medios, efectivamente. Estos son vectores que tienen que tener un sentido, que le da el sentido o la dirección a esta expresión. Esto es una constante, una constante, una constante. El vector es omega. Este es el que tiene un sentido. Aquí este está en sentido horario, ¿verdad? Y entonces yo tengo que definir un sentido positivo. Si considerara que el sentido horario es positivo, pues entonces este término es positivo aquí y sería positivo también aquí. Y pues entonces tengo que también ponerle signo. ¿Ok? ¿En qué sentido produce momento este vector m por v? También el sentido horario, en el mismo sentido de este. Entonces ambos tendrían el mismo signo. Pero si por alguna razón la velocidad es, o sea, o el punto donde yo estoy calculando hace que ya el momento generado por este vector m por v es en un sentido contrario a este, pues entonces debo de tener ese cuidado con los signos. Veamos desarrollando esto. Esto sería entonces un doceavo de ml al cuadrado por omega. La velocidad, ¿cuánto es la velocidad del centro de masa? Que es una velocidad tangencial. ¿Verdad? ¿Cómo se calcula la velocidad tangencial? Si esto gira con una velocidad angular omega, ¿cuánto es la velocidad tangencial del centro de masa? W por R. Omega por R. ¿Y cuánto es ese R para el centro de masa? L medios. Esto es omega por L medios. Entonces, vean que me queda M, un medio por un medio es un cuarto de omega por L al cuadrado. Entonces, sería un doceavo más un cuarto de M por L al cuadrado por omega. 12 entre 4 es 3, entonces sería 1 más 3, 4 doceavos, o sea, un tercio. Sería ml al cuadrado por omega entre 3. Ese es el momentum angular, entonces, de esa pieza calculado en el punto de pivote, en A. Y en el centro de masa, pues es solamente esto. Ok. Esto es solamente una explicación de cómo se calcula entonces el momentum angular de una pieza en cualquier punto. Resulta que vamos a definir un punto por acá, que lo voy a llamar C, igual que antes, ubicado a una distancia B, igual que antes. ¿Ok? Y resulta que el procedimiento, este va a ser el centro de percusión precisamente, pero resulta que dichosamente, hay algo interesantísimo que se cumple en el centro de percusión. C es el centro de percusión. Y se cumple que la cantidad de el momentum angular calculado en ese punto P es 0. Es 0.
Entonces, vamos a ver cómo calcularíamos el momento angular. Mira, le puse, Es HC, ¿verdad, profe? ajá, es C, ajá, C, ajá. Calculado en C es C. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Voy a hacer a un lado esta hojita nada más para que sigan viendo este dibujo original. Bueno, no, aquí mismo nos cabe. Veamos. Entonces, ¿cómo calculo el momento angular en el punto C? Es este procedimiento. A o en C, en cualquier punto, va a ser el momento angular en el centro de masa más el momento que produce la cantidad de movimiento lineal alrededor de ese punto. ¿Ok? Entonces, véanlo así. Digo que HC es igual a HG más M por V por un radio, ¿verdad? Pero ese radio, ¿cuánto va a ser? Ese radio es la distancia que hay de aquí, donde actúa la cantidad de movimiento lineal, hasta este punto C, que es donde estoy calculando momentos. En el ejemplo anterior, para calcular el momento angular en A, es esta distancia de G a A, porque es en A donde estaba calculando. ¿Está claro? Entonces ahora el R va a ser esta distancia. ¿Ok? ¿Cuánto será esta distancia? En términos de las variables existentes, ¿cuánto será esa distancia? Ven que sería B menos L medios, ¿verdad? B menos L medios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, profe, se toma como referencia el centro de gravedad, Del centro de gravedad. Ajá. no el punto Entonces, A. exactamente. Ok, Ok. pero entonces vean lo siguiente. Esto es solo la expresión ahí genérica, ¿verdad? Pero ahora tengo que ponerle las magnitudes a los componentes y también los signos a esos componentes. Yo voy a considerar positivo en sentido horario, ¿ok? Y entonces, veamos. Ese HC dice que es igual a HG. HG es, aquí lo tenemos, es I por omega, un doceavo de ml al cuadrado por omega. Ok, ahora sí, este componente, de nuevo, recordemos la definición que les di, es el momento que produce la cantidad de movimiento lineal, o sea, este vector alrededor de este punto. Observen el sentido, ¿en qué sentido es el momento que produce este vector alrededor de este punto? ¿Es en sentido horario o antihorario? Horario. Horario, ¿verdad? No es horario, es antihorario. Alrededor de C, este vector dirigido para allá produce un giro alrededor de C en sentido antihorario. ¿Lo ven? Ah, ok, sí, sí, sí. ¿Los demás lo están viendo así? ¿Los Sí, tengo profe. por ahí? ¿O se me durmieron o se me fueron? Aquí estamos, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, si estoy considerando positivo el sentido horario, esta otra componente sería negativo. ¿De acuerdo? Menos m por v por esa distancia que es b menos l medios. ¿Y cuánto es esta v? De nuevo, la velocidad tangencial del centro de masa, omega por l medios, ¿verdad? Ok. Y resulta que me indican que en el centro de percusión, el momento angular es 0. Entonces voy a igualar esto a 0. Entonces, vean lo que me queda. Tengo un doceavo de ml al cuadrado por omega menos m por omega por L medios
¿ok? Por B menos L medios igual a 0. ¿Ok? Veamos cosas que podríamos simplificar. Por ejemplo, puedo dividir todo entre omega. Puedo dividir todo entre la masa. Puedo dividir todo entre L. Entonces me queda solo una acá. Puedo multiplicar todo por 2. Entonces aquí me queda 6. Y vamos a ver entonces qué me queda al lado izquierdo. L sextos. Me queda aquí L sextos. Esto que está negativo lo paso a sumar al otro lado. ¿Y qué me queda ahí? Ya esto se fue. Nada más me queda B. Aquí está negativo, pasa a sumar. Entonces B menos L medios. ¿Estará bien? Entonces ahora despejo B. B sería L sextos más L medios. ¿Estará bien? Mínimo común es 6, entre 2 es 3. Entonces 1 más 3, 4 sextos. 4 sextos sería lo mismo que 2 tercios. Vean, en estos 3 líneas, aquí está la indicación de que el centro de percusión está ubicado en una distancia, perdón, 2 tercios de L. Una distancia B igual a 2 tercios de L. En solo estas 3 líneas, todo lo que hicimos antes en ese desarrollo de suma de fuerzas y momentos ahí para calcular reacciones y con ello determinar esa ubicación. O sea, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, que si a futuro, entonces a ustedes se les presenta un problema donde tienen que encontrar la ubicación del centro de percusión de cualquier pieza, pues lo que van a hacer es plantear esta ecuación, ¿verdad? En términos de una distancia que no conocen y la igualan a 0. De ahí les va a dar eso. Con la gran ventaja entonces, de que ven que pues al ser pues mucho más corta, pues vamos a ver cuáles son las cosas que tenemos que cambiar ahí nada más, ¿verdad? Voy a ponerla aquí resumida. Vamos a ver en los términos entonces. Dice HC, entonces va a ser igual a I por omega, ¿verdad? Este momento de inercia es calculado en el centro de masa, ¿verdad? Más M por V, esto es la velocidad del centro de masa, ¿verdad? Por R. ¿Ok? Donde este R, ¿qué distancia va a ser? La distancia entre el centro de masa y el punto C. O sea, esa distancia, pero es la magnitud. ¿Ok? Y todo igual a 0.